Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 49. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Ustedes Ñande este versículo 49 del Evangelio de San Juan, capítulo 6. En primer lugar, queridos amigos, recordemos desde un contexto narrativo, es decir, el versículo dentro de la gran narración, y al mismo tiempo miramos también el aspecto histórico, qué es lo que encontramos por debajo de la historia del cristianismo, de la historia de este grupo que sigue a Jesús, que se relaciona con Jesús y encuentra en Jesús la realización y la planificación de la voluntad de todo lo que Dios había programado, historia de salvación en el Antiguo Testamento, ¿entiendes? Entonces lo primero es que hay una respuesta de Jesús. Todos los interlocutores nosotros habíamos visto que recordaron el maná como la gran obra, el maná, obra de Dios, que realizó Moisés. Muy bien, espectacular. Ellos venían de Yara. Jesús acepta entonces esa memoria, pero también señala los límites. Ellos van a poner de Moisés, pero atención, los antepasados ustedes comieron de ese pan, pero sin embargo murieron, como hizo en la limitación. O caro hicuay, pero o manos hicuay. Entonces el maná sostuvo la existencia terrena del momento, pero ese maná no podía comunicar vida eterna. Ñando por que ver, porque ñande yara y ñande de la vida eterna y lleva. Entonces, la experiencia del desierto, queridos amigos, nos hace recordar ciertamente al Éxodo, cuando nosotros habíamos visto capítulo 16, que Dios alimenta ahí, pero lo alimenta de una manera provisoria, provisionalmente, aquí, mientras estamos en camino hacia la tierra prometida. Ya calculamos hoy 600.000 hombres, a peores con las envirecó, a peores con la y Tayira, etc. En total, 5 millones, 6 millones de personas, entonces ahí no ver. A peores con las embagüey, la cabará, la yoesha, Yaguán, Baracayá, no sé, todo lo que sea, oiga hacia la tierra prometida. Desierto, vaya de Mongarupata en el desierto, vaya a 40 años de Asata, Perú. Entonces, todo esto en la lógica, ¿verdad? En la lógica simplemente. Esta es una hipérbole, o sea, un agrandar las cosas, o monga cuaye, o un de pesa.
grandemente, pero para darte a entender que la obra de Dios es una obra magnífica. Entonces, así, Dios alimenta de una manera providencial, ¿verdad?, a Israel durante su peregrinación. Esto es providencial. Toda la peregrinación. El maná fue un verdadero signo de fidelidad divina, aunque pertenecía a una etapa preparatoria de la historia de la salvación. Esta es toda una historia, ¿verdad?, de la salvación. Historia, preparatoria. Esto nos vuelve entonces a introducir en un tema esencial y fundamental, que es el proceso, ¿verdad? Y esta nos hace entender dentro de la teología del Antiguo Testamento que es un caminar, es un proceso, es un caminar. Aquí entonces estamos entrando en ese signo, del signo de lo que estamos viendo al verdadero cumplimiento. Moto balañan de la yaguatajina, balañan de cumplimiento, molañan guajeva, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros, verdad? Jesús no desprecia el don antiguo, ni enfrenta a Dios contra Moisés. No enfrenta a Dios contra Moisés. No, jamás. Jesús no hace eso, sino que lo presenta y dice, bueno, este es un alimento que Dios nos ha dado durante nuestro camino. Este es un alimento que Dios nos ofreció mientras tanto, ya ñande. Mientras tanto, da yarecoy allá. Peango, ñande y catula ya, peango la bocadito, hina. Da peuseiba, si pauasú, o utamala asado, o utamala temiu, hey la gente, o utamala neina o hina la temiu, hoy me, hoy va potaite, imagina. Entonces ya ula aperitivo, ya ula sopamí, ya lleva. Interesante con esto, de verdad. Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo la Biblia es un lenguaje, pero muy humano, ¿verdad? Es un lenguaje que tenemos que entender, tenemos que hacer entrar parte de nuestra vida y parte de nuestra esencia. Porque la palabra de Dios, su objetivo esencial y fundamental es cambiar al hombre, cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos. Está orientada hacia el plato principal, orientada hacia la comida. ¿Qué quieren? ¿Qué se van a servir como entrada? De lares o la restaurante o lo que sea. Va a beber de entrada. Va a beber como entradita, picadita. ¿Entiendes? A peuda y inhalandé, como plato fuerte. Bueno, el plato fuerte es inana ave Jesús o uma. Yo soy el pan. Ya la pendemos garuta, pendemos bareteta, ñetetejina. Entonces es importante. El maná alimentó al pueblo durante el camino. Cristo viene a vencer la muerte y conducirlo hacia la comunión ya definitiva con Dios Padre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 49. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Comieron el maná y murieron. Bueno, aquí, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental cuando miramos de un contexto cultural, antropológico, entonces peñan de Yara, cañan de eso es lo cultural, cómo nosotros entendemos la manifestación de Dios en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra manera de pensar. Upea dice la cultura, quiere decir cómo nosotros manifestamos nuestra fe, cómo nosotros entendemos que Dios entra en nuestra historia. Por ejemplo, la cultura nuestra es, no sé, la polca, la guarania, el zapucay, lo que vos quieras. Pealañan de cultura, pealañan de ya manifesta. Ya ema bañan de jamba, palañan ñandúa, peñan de cobebe, pea la cultura. Bueno, y cada uno tiene su cultura, ¿verdad? Bueno, así también, aquí sus padres
en el desierto comieron maná y murieron. La memoria de los padres para el pueblo judío, para los padres, representa justamente esa identidad. Aquí está su cultura, su identidad. La tradición, la experiencia, que nosotros le decimos la experiencia fundante del éxodo. La experiencia fundante del éxodo es este caminar. Entonces, recordar, queridos amigos, el éxodo, recordar lo que sucedió en el éxodo, esa es nuestra experiencia fundante. Baisha pañandeña moñe punu baikue. Se acuerda que este programa y usted la ñande por oigo era las huellas de nuestros antepasados. Apeango y gusto la regendúa lleva. Baisha pa moñe punu baisha pa oñe lleva. ¿Qué es lo que vivieron hace 60, 70, 80 años atrás? Ojalá pudiésemos hablar de lo que sucedió hace 100, 200 años atrás. Pero por lo menos podemos recordar. Y aquí es lo mismo. Es esa experiencia fundante que le da la base para que nosotros hoy existamos y seamos como somos hoy. ¿Entiendes? Entonces, esto significaba, al recordar, significaba reconocer que Israel debía su existencia a la intervención misericordiosa de Dios. ¿Cuál fue la experiencia fundante, básica? El haber sentido la misericordia y el amor de Dios en su propia vida. Israel oñandube. La ñandeña y mero coavejina va erube. Porque ñandera jube ñandeyara, porque ñandeyara es el que dirige la historia. No se olviden que los libros históricos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nos hablan de una teología donde Dios es el que dirige la historia. Así es que, queridos amigos, este alimento como señal de vida en una cultura marcada por el hambre y la precariedad en el desierto, imagínense, recibir este alimento en el desierto era experimentar que Dios no abandonaba a su pueblo. El pueblo, sino que Dios acompaña siempre, Dios está a nuestro lado. La vida humana al mismo tiempo depende de ese don recibido, porque la providencia, ver antes, ver, rejesha, antes, peñan de yara ojesha, antes de nosotros el Yahvé, hoy cuamagina, va, vea la providencia. Dios es providente. Y al mismo tiempo nosotros utilizamos esa palabra providente en un sentido de que Dios no solamente ve el roe, ¿verdad? Sino que el roe quiere decir un actuar, un ver, pero el que ve iñapitum me lleva a lo más profundo y desde ahí moves la existencia y la esencia del hombre, proveer, dar, ¿entiendes? Qué espectacular. Entonces, depende mucho de este don recibido y no solamente del esfuerzo personal. Aquí eso no depende del esfuerzo personal, ¿entiendes? Sino que depende verdaderamente de lo que nosotros estamos aquí llevando con fuerza, ¿verdad? Queridos amigos, el peligro de vivir solamente del pasado puede ser otro peligro, ¿verdad? Porque a ver, espera, y mandó a Moisés, ahora mongarúa, que Moisés, a pear el año de Yara y poná, la Moisés ya porque sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Entonces, Anina la pepita, bebé peñanquilo, saja, peante, peme, la Moisés, ore mongarúa. Una tradición se puede convertir también en un obstáculo cuando se absolutiza y se rechaza la novedad de Dios, ¿verdad? Una novedad de vida. La vida eterna. El ejei, decíamos, el tener vida eterna, que quiere decir una presencia real, total, aquí y ahora. Entonces, Jesús enseña a honrar el pasado. No significa que está dando una patada a todo lo que Moisés había realizado, sino que permite
permite que nosotros ahora miremos, pero dándole a este providencia, a este Dios que había actuado con generosidad, pero de una manera providente, es decir, de haberse adelantado a nosotros. Miremos que al final de cuentas lo que está haciendo es conduciéndonos hacia la plenitud. La plenitud y el encuentro personal con Cristo que nos da la vida eterna. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este evangelio, ¿verdad?, tan importante de San Juan, capítulo 6, versículo 49. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Estamos con el capítulo 6, versículo 49. Tenemos las palabras claves. La primera palabra clave, queridos amigos, es la palabra manna, ¿verdad? Maná. El manna, ¿verdad? Maná. ¿Qué esto? La hebreo la maná. Y este término griego para nosotros, el maná, reproduce el hebreo man, relacionado con la pregunta manhu. ¿Qué significa manhu? ¿Qué es esto? El nombre manifiesta el asombro del pueblo ante un alimento desconocido, recibido gratuitamente de Dios. Recibido gratuitamente de Dios. Aveñate, entonces ya y lo estamos recibiendo de una manera gratuita. Alleva. De una manera gratuita la ya recibía y esto es fundamental, esencial y es muy bueno, ¿verdad?, para nosotros, para entenderlo. Porque la gratuidad, el providente, providencia, manifiesta y nos lleva al asombro. ¿Por qué? Y porque nos damos cuenta, pero esto, ella lleva ahí alguno de los personajes, no contaba con mi astucia, pero no contaba con la astucia de Dios, vamos a decirlo así, nosotros, parafraseando y cambiando un poquitito. Pues yo no contaba con esta maravilla de Dios. Entonces ese es el asombro, ¿verdad? No contaba con. Yenda calcular y mira un poco la maravilla, cómo uno se puede maravillar ante Dios, cómo uno puede encontrarse ante esa maravilla de Dios. Un alimento desconocido, pero que uno lo está recibiendo gratuitamente. Entonces, el maná es una figura tipológica de la Eucaristía, una manera de presentarse tipológica. Fue verdadero alimento y verdadero don, pero era todavía un signo provisional. Todavía, por una parte, que te provee, pero por otra parte quiere decir que ve antes, ¿verdad? Te provee, pero también lo ve antes. El maná sostenía la vida corporal sin poder destruir, sin embargo, la muerte. Es decir, el maná viene a ser simplemente, en el Éxodo, un alimento que sostenía la vida del hombre de la comunidad. Su misión consistía en preparar, en todo caso, la revelación del pan verdadero bajado del cielo. Vea la misión, Ina. Por eso entramos nosotros y entendemos aquí la famosa expresión, la prefiguración, prefigura. El maná viene a ser como una prefigura de lo que después ahora en San Juan, en el Nuevo Testamento, estamos hablando y estamos reflexionando que Jesús es el verdadero pan bajado del cielo. Esta es la figura del Dios que envía al verdadero pan bajado del cielo. El otro es antes, figura de ese pan y de ese alimento. Hay una segunda palabra clave, queridos amigos, que es apézanon.
apézanon, baila apézanon, murieron. Apézanon, o mano. Este verbo griego, apézanon, es una forma del apognesco, que significa morir, llegar al término de la vida mortal. Colocado al final de la frase expresa con fuerza el límite del alimento antiguo. Entonces, esta palabrita, esta expresión que nosotros tenemos aquí, apézanon, murieron, omanoigüe, simplemente del apoznesco, morir, omanó, el término de la vida mortal. Bueno, te está diciendo que nuestras fuerzas o ese pan les alimentó durante esta vida mortal, no para la vida eterna. Y ahora Jesús no afirma, ni dice, doa leila, mepe, uacue, etc. Él no dice nada, solamente dice, mira, sus padres, Dios les dio ese pan bajado del cielo, Moisés le dio, pero después ellos murieron. Y que ya hay que agradecer a Jeva, que pudieron seguir caminando y entrar a la tierra prometida. Pero esto nos enseña que no podía arrancar al ser humano del poder definitivo de la muerte. Ese pan de Moisés que les ha dado en el desierto no podía arrancarles de la muerte a la que todos estamos subyugados, la muerte física, ¿verdad? El problema más profundo del hombre no es solamente prolongar sus días físicamente, sino que sobre todo recibir una vida que la muerte no pueda destruir. Y ahí pues es donde Jesús ahora va a ofrecer, yo soy el pan de vida. Yo no soy el pan que sus padres comieron, que recibieron de Moisés, pero que luego murieron. Yo soy el pan de vida. Queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 49. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Bueno, UPB entonces, hoy por ambala ya eajina, lleva, pero aquí viene alguna de estas enseñanzas, ¿verdad? Alguna de estas cosas maravillosas que nos deja este versículo 49. Primero, el maná. El maná es un don verdadero, pero provisional. Es decir, por un tiempo. Vean el verdadero alimento eterno para toda la vida. Entonces ya te presenta una teología muy interesante, pero que dentro de la historia de la salvación te va mostrando y te va diciendo, este es el camino como Dios se va manifestando. Eso es lo que te quiere decir, provisional. Dios sostuvo a Israel durante su peregrinación, pero aquel alimento anunciaba otro don mayor. ¿Cuál es? El de Jesucristo, que es el alimento definitivo para la salvación del mundo. Número 1. Segunda enseñanza es que la muerte es el límite de los bienes temporales. La muerte es el límite de los bienes temporales. Queridos amigos, esto tenemos que tenerlo muy en serio, ¿verdad? Tenemos que reflexionar muy seriamente. Los límites que nosotros encontramos son justamente los bienes temporales. El límite verdadero, queridos amigos, que encontramos aquí con respecto a los bienes materiales que tenemos, estos bienes temporales, es lo que indica justamente la muerte, ¿verdad? La muerte es eso. La muerte es el límite
de los bienes temporales. El alimento, el dinero, los bienes materiales pueden sostener la existencia, son muy importantes, pero es un límite. Es un límite, eso termina con la muerte. Rema no jaopa de era jaima de venden y ella. Se está más repitiendo y cuello pues está más peña de pues un baña de acá. Por lo menos ya acá me voy a pues espero también poder cumplirlo, ¿verdad? Pero la mala se abuela la ya que ni de zapato mi hijo donde éramos ahí este cajón, ni de zapato, clavo, clavito, plantilla, de éramos ahí de zapato. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque Cristo es el que comunica la verdadera vida, la vida eterna, la vida que atraviesa la muerte, continúa después de la muerte. ¿Pero cuál es? La vida que ofrece Cristo. Una tercera enseñanza es que la historia de Israel encuentra su plenitud en Cristo. Todo el proceso, todo el camino, todo el desarrollo, todo el desenvolvimiento evolutivo de nuestra historia personal, y aquí hablamos de Israel, es decir, de comunidad, porque ñande con dajaiko atijaño, dajaiko señola aguatá como mundo apear, y yo dependo de ustedes, dependo de la comunidad también depende de mí, en el sentido de que cada uno tiene una misión esencial y fundamental que tiene que colaborar, ayudar para que el mundo pueda caminar. Entonces la historia de Israel encuentra su plenitud en Cristo. Jesús no destruye la antigua alianza, sino que revela su sentido profundo. Todo lo que Dios realizó en Israel preparaba la llegada de su Hijo. Todo lo que Dios realizó con Israel preparaba la llegada de su Hijo. Entonces aquí no se destruye la antigua alianza, no se está destruyendo la antigua alianza, sino que se está revelando el sentido profundo de lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces esta historia de Israel va caminando hasta encontrar su plenitud en Cristo. Una cuarta enseñanza es que la tradición debe conducir al encuentro con Dios. Todo lo que nosotros entendemos como tradición, todo lo que nosotros entendemos como escuchar la voz de Dios, porque escuchar a Dios, esa tradición quiere decir transmisión justamente de las enseñanzas que nosotros vamos escuchando y aprendiendo de la voz de Dios. Y eso es la tradición. ¿Por qué? Porque en la medida en que ñande ñajendú, peñande yara y ñande, apeñande ñamoinguea peñandere coebe, upea ñandea opei, ñamosarambija yecualca ñajenduca entero beteabe. Y eso se llama después tradición. Porque tradición es transmitir, comunicar, pasar, dar a conocer la propuesta del Señor, pero para todos, ¿se entiende? Ahí está el secreto. Entonces la tradición debe comunicar al encuentro con Dios, debe llevarnos al encuentro con Dios. Se vuelve estéril cuando nosotros utilizamos para rechazar la novedad del Evangelio. Si una tradición es para rechazar la novedad del Evangelio, entonces, queridos amigos, eso se vuelve estéril. Y es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Muchos te hablan de los tradicionalistas, de la tradición, como que quieren volver al pasado, pero como una repetición del pasado. No. La tradición no es una repetición del pasado como se hizo en el siglo XII, ¿entiendes? No, sino que tiene que ser un aceptar el Evangelio de Jesucristo, responder desde el Evangelio de Jesucristo a los valores fundamentales de lo que Él nos trae en la novedad de vida. Y por último, Cristo transforma el destino del caminante. Vean de Yaraina. Si el maná permitió continuar al pueblo de Dios en medio del midbar, del desierto, caminar, no desfallecer, no morirse, Cristo, que es el pan de vida, transforma al caminante y lo conduce
hacia la casa del Padre. Entonces nos va transformando, nos va cambiando. Pero ese pan de vida, pearagola yajala tu pao, ve allí que la comunión, ve yaña comulgaya. Nosotros entramos en sintonía con el Evangelio de Jesucristo. Peña de ñanembo ea. Dica tú y entonces ñande yaña comulgaya y yo estoy a favor del aborto, por ejemplo. O yo estoy a favor de la eutanasia. Vean, hay comunión. Que sí que no entendéis, va y se la común unión. No sabéis lo que quiere decir que el pan de vida, el manducar, el comer, el alimentarse de Cristo, quiere decir que tu vida, tu pensamiento se transforma de acuerdo a su evangelio, no a tu idea, lo que vos pensás. Pea, no hay ningún problema. Peyucatu, peyapuatu pea, peyapuatu la aborto, sí, todo bien. A ver, ahora comulgar. Vos no estás en común unión, no, eso no es comunión. Entonces lo que hay que dejarse hacer verdaderamente por Cristo es dejarse transformar, tocar, cambiar esa mentalidad para ir hacia Dios. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.